digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. En el libro que estamos estudiando, Mateo capítulo 24, versículo 23, y leímos que decía: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, o allí está, no le creáis, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto sigue siendo parte del relato que el Señor dio a sus discípulos en el monte de los olivos, luego de que nuestro Señor Jesucristo había dado aquellas advertencias y había sido bastante severo cuando hizo sus amonestaciones en contra de los fariseos, ¿verdad? Porque ellos practicaban o decían practicar la fe en el Señor, la fe en el Dios verdadero, pero con sus obras ellos dejaban en tela de juicio que de verdad estuvieran sirviendo, creyendo y adorando al Dios de Israel. Ellos colocaban cargas que no podían llevar, y el Señor los confrontó. Luego de su entrada triunfal a Jerusalén, el Señor entra en el templo, y cuando entra en el templo comienza el Señor a hacerles advertencia a ellos. Le da hasta 8 ayes: ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, porque eran personas que decían conocer a Dios, decían practicar la palabra de Dios, pero realmente el Señor hacía referencia a ellos de la siguiente manera: que ellos dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, son religiosos. Fíjate lo que la Biblia, el Señor nos da a entender lo que es un religioso. Hoy en día, para el mundo, un religioso es una persona que va a la iglesia todos los domingos, que lleva la Biblia, que canta coritos, que no dice grosería, que se porta correcto en el trabajo, entonces que se comporta como un buen padre, como una buena esposa. A los ojos del mundo, este es un religioso. A los ojos de Dios, no, esto es una persona que ha dado testimonio de su fe. Amén. A los ojos de Dios, un religioso es aquel que dice que cumple con la ley de Dios, que ama a Dios, que tiene temor de Dios, pero de la boca para afuera, porque con su Señor lo niega. Y por eso el Señor le dijo a los fariseos, le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están blanquitos con mármol bien bonito, pero por dentro es pudrición. Vaya a los cementerios, hermano. Yo, cuando era niño, me acuerdo en San Cristóbal había unos cementerios que de verdad eran unos monumentos, hermano. Usted llegaba y eran como unas pequeñas residencias con rejas y demás, con bustos de las familias o de los jefes de la familia, bustos a la hora que usted entraba al cementerio, eran bustos ahí de las personas fallecidas. Y todo se veía muy elegante, muy de primer nivel, pero resulta que debajo de esos bustos, debajo de ese mármol, debajo de todo eso, lo que hay es pudrición, hueso. El Señor decía: ustedes son pura apariencia, son religiosos. ¿Ok? Eso es lo que el Señor daba a entender. Después que sale de allí, antes de salir, cuando Él va saliendo, le dicen los discípulos: Señor, mira, nuestro templo, el templo de Jerusalén, el segundo templo, dice: no quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. El Señor dijo que esto va a ser destruido. Los discípulos se acercaron, hicieron la pregunta: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será? ¿Qué señal hablan de tu venida y del fin del mundo, Señor? Queremos saber, porque lo que nos está diciendo prácticamente nos da a entender que si se acaba el templo y si la ciudad es rodeada, entonces prácticamente este es el fin del mundo, porque para nosotros
Esto es lo más importante que Dios nos ha delegado. Y decíamos que con relación a este apasionante tema, estamos hablando de las señales antes del fin, que preceden la segunda venida del Señor. Decíamos que el Señor les había hablado a ellos acerca de la abominación desoladora y de cómo esta se había cumplido en el año 168 antes de Cristo. Y por eso el Señor le dijo, cuando se cumpla la abominación desoladora, el que lea, entiende. Se había cumplido casi 200 años antes del Señor Jesucristo, cuando entró Antíoco Epífanes a la ciudad, entró en el templo, sacrificó cerdas en el templo donde se hacía sacrificio para Jehová, él sacrificó cerdos para sus dioses y colocó imágenes de dioses paganos en el templo de Jerusalén. Allí hubo una abominación. El Señor dijo, cuando veáis la abominación desoladora, dice Mateo, el que le entienda. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido casi 200 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, y el Señor estaba hablando de que esto se iba a volver a cumplir. No tiene sentido. Sí, se cumple en el año 70, pero ahora, bajo las órdenes del emperador Vespasiano y su hijo Tito Vespasiano, tenía la orden de parte del emperador de tomar Jerusalén, pero que no destruyera el templo, porque allá había obras de gran arquitectura, allá habían las ofrendas que había hecho el rey Herodes, aquellas ofrendas que eran como racimos de uvas hechos de oro que colgaban por fuera del templo, y Vespasiano le dice a su hijo Tito que no vayan a destruir el templo, porque allá hay muchas cosas hermosas por aquellas ofrendas que hacía Herodes, entre otras cosas. Y dice la historia que cuando Tito entra a Jerusalén y llega hasta donde está el templo, algunos dicen que fue él, otros dicen que fue uno de los soldados que andaba con él que lanzó fuego al templo y comenzó el incendio, comenzó la tragedia, comenzó lo que el Señor había dicho que se iba a cumplir 40 años antes. Él dice, cuando veáis la ciudad rodeada y la abominación desoladora en el templo, entonces los que estén en la ciudad no regresen, no vayan a sus casas a tomar nada, sino que váyanse a la montaña, porque lo que se venía era fuerte. Y además de haberse cumplido 200 años antes de, casi 200 años de que el Señor viniera, en el año 70 de nuestra época parece que se cumplirá durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? La Biblia habla que el anticristo, cuando se siente y pida adoración, él entrará al templo haciéndose pasar por Dios, pidiendo adoración para él. Y entonces algunos estudiosos presumen que se trata de este tercer templo judío que el Señor no ha mandado a construir, porque como aprendimos la semana pasada, Jesús dijo, derriben este templo, destruyan este templo y en 3 días lo restauraré, lo reedificaré. Hablando del templo que era su cuerpo. Su cuerpo iba a ser destruido, en 3 días iba a ser levantado. Por eso él había dicho antes, aquí, más que el templo, en este lugar, yo soy más que el templo. Y de ojo, yo creo que le presten atención a esta declaración del Señor Jesucristo, porque vamos a ver unos capítulos más adelante, cuando el Señor lo acusan de blasfemar en contra del nombre del Señor, de decir que era Dios. Una de las cosas que lo acusan es de lo siguiente: él amenazó con destruir nuestro templo. No entendían lo que el Señor quería decir. Amén. Entonces vimos que él es nuestro templo. Por lo tanto, el tercer templo judío, que ya, bien, usted mira en internet, ya tienen los utensilios, ya tienen el croquet, ya están esperando que nazca la vaca roja, y tienen todo lo demás para hacer sacrificios en aquel tiempo. Ellos están esperando a su Mesías, por eso que ellos tienen que recurrir a los sacrificios. Nosotros no recurrimos a los sacrificios de animales, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente. Amén. Pero al parecer el anticristo aprovechará ese anhelo que tienen los judíos y que tendrá la humanidad de aquel entonces por ver la manifestación del Mesías por venir. Y entonces aprovechará y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y pidiendo adoración. Amén. Entonces, también vimos que
también hablamos del amor de Dios por la humanidad que habrá en aquel entonces, en el tiempo de la gran tribulación. El tiempo que habrá de vivir y el amor que Dios tan extraordinario que solamente puede explicarnos, lo podemos explicar con la lectura de la palabra del Señor, pero sin embargo nos quedamos cortos para tratar de entender la misericordia del Señor. Es donde entendemos que su misericordia, como cantamos, es más alta que los cielos, es más ancha que el mar, es más profunda que el océano. La misericordia de Dios, hermanos, y el amor de Dios, hermanos, no se puede explicar con palabras, porque vimos que en Apocalipsis 14:6 habla de que habrá un ángel en el tiempo de la gran tribulación que volará por el cielo y estará llevando el evangelio eterno a la nación. Y sabe, cuando usted lee este pasaje y lo estudia e indaga, se da cuenta de que para muchos eruditos o estudiosos consideran que esto no se trata de algo literal, sino simbólico. Y puede ser que sea algo simbólico porque Dios puede usar a sus fieles que en aquel entonces vayan a predicar el evangelio, pero recuerda que en ese momento en el cual Apocalipsis dice que vendrá un ángel, aparecerá un ángel volando, llevando el mensaje del evangelio eterno a las naciones, a toda tribu, lengua y nación. Hermano, en ese momento puede ser que sí sea literal, y yo creo que sea literal, por causa de que el Señor no quiere que nadie se pierda, y que un capítulo antes Apocalipsis relata que ya la bestia habrá exigido adoración a su nombre, y que no lo adore, que no tenga la marca y que no tenga su marca, no podrá comprar ni vender. En ese momento el Señor, por su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, va a permitir que aparezca esa señal del cielo. Y recordemos, hermano, para muchos dicen, no creo que sea literal, creo que es simbólico, pero hermano, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios advirtió a su pueblo y a la humanidad de juicio, ¿a través de qué? A través de ángeles. Vemos que a Lot y a Abraham se les apareció presencia angelical y ellos entendieron que eran ángeles. ¿Por qué creen que Dios no lo puede hacer de nuevo? Y más en el tiempo de la gran tribulación. Si está escrito que habrá un ángel volando en el aire con el evangelio eterno, y también de que vimos mensajes puntuales que el Señor le dio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Gedeón se le apareció varón esforzado y valiente, y Gedeón vio al ángel de Jehová. También se le apareció a Jacob. Hemos visto recientemente estudiando el libro de Génesis que el ángel se le apareció y luchó contra Jacob. Es decir, no es incoherente creer que sea literal, que sea un ángel del Señor el que aparezca en el cielo. Y también vemos, por no olvidarnos, del ángel que el Señor envió en el tiempo de David, porque David había censado al pueblo y mandó un ángel con una espada desnuda y comenzó a matar a mucha gente del pueblo de Israel, a tal punto que Dios le dice al ángel, ya, para la matanza. Y cuando el ángel se para sobre la era de Hernán Jebuseo, dice la palabra del Señor que en ese momento David abrió los ojos y vio el ángel con la espada desnuda que estaba matando, que estaba suspendido entre el cielo y la tierra y estaba matando a la gente. ¿Y todo por qué? Porque David había censado al pueblo. Entonces vemos que no es incoherente pensar que puede ser literal esa manifestación de aquel ángel. Y el mensaje que lleva aquel ángel será a adorar, a temer y a dar gloria a Dios y no a la bestia, porque recuerda, la bestia estaba exigiendo adoración para ella. Estará exigiendo adoración en aquel tiempo, pero el ángel aparecerá en el cielo y dirá, adoren, alaben y den gloria al Dios de los cielos. Y aunque el mensaje del ángel en medio del cielo sea una gran señal extraordinaria de parte de Dios, aún así, hermano,
Habrá quienes no reciban dicho mensaje y no quieran creerlo, pues. Ve que la dureza del hombre, aún en aquellos tiempos, para usted que está dejando acomodar su vida y creer al Señor en los últimos tiempos, le digo algo, habrá más dureza en los corazones de los hombres en aquel tiempo. Amén. Porque aún viendo tales señales y aún así no van a creer. De hecho, Apocalipsis nos relata que cuando el Señor derrame, me estoy adelantando un poco, pero cuando el Señor derrame las copas de la ira de Dios, entre esas copas de la ira de Dios que se derramarán serán plagas de úlceras que vendrán sobre los hombres. Dice que aparecerá aquella señal. Y los hombres que iban en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, no se arrepintieron por causa de las úlceras que vinieron a sus cuerpos, sino que antes bien levantarán sus manos y su voz y maldecirán al que vive por los siglos de los siglos por causa de las úlceras. ¿Ve que la dureza del hombre en aquel entonces será extraordinaria? Cual nunca antes lo ha habido en la humanidad. Si ya nuestros tiempos son malos. Imagínate aquellos tiempos, ¿cómo serán? De verdad que tenemos que estar bien agarrados del Señor para poder soportar en el día malo. Amén. Y lo que podemos entender acá es que Dios va a interceder por la salvación, hermano, de toda la humanidad. Aún en uno de los momentos más duros, en la gran tribulación. Porque dice, ¿por qué Dios lo hace de esa manera? Porque dice el libro de Romanos, yo lo busco por usted, porque no le di esta cita, pero el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, le dijo de la siguiente manera. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es nuestro Dios. Que a pesar de que esté reinando el anticristo en ese momento, la gracia de Dios va a abundar en favor de aquellos que quieran aceptar el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Los que quieran aceptar ese mensaje de salvación. Y es que el perdón, la salvación, es a través del Señor. Amén. Y el Señor es más grande que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Amén. Su amor y su misericordia son más grandes que cualquier ofensa que hayamos hecho a su santo nombre. No nos sorprendamos, hermanos, de que la misericordia del Señor por otro, no nos sorprendamos. Sí, el Señor va a tener y ha tenido misericordia de mucha gente mala. No mire a otros, mire la misericordia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Amén. Ha sido bastante. Mires al espejo, acuérdese de aquellos pecados que solamente usted y Dios saben. De aquellos que tú no le has comentado a nadie, no se lo has confesado a nadie porque te da demasiada vergüenza, pero Dios sí lo sabe y se lo confesaste a Él y su misericordia te alcanzó y me alcanzó. No nos avergonzó, no nos expuso. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que aprovechemos su misericordia. Amén. Los que no aprovechan la misericordia de Dios algún día serán expuestos y serán avergonzados. Y Dios no quiere eso. Él dice en su palabra, Dios no quiere la muerte del que muere. Ese es nuestro Dios. Es solamente que su misericordia llega a un punto en el cual dice hasta el día, hasta tal hora, hasta tal minuto. Por eso decíamos la semana pasada que una de las cosas que tienen que cumplirse antes de que venga el Señor, ojo, antes de que venga el Señor, es la siguiente: y será predicado este evangelio del reino a toda criatura y después vendrá el fin. Amén. Una de las cosas que han de cumplirse. Y también decíamos que, siendo fieles al relato que estamos estudiando de Mateo, en el capítulo 24, nos indica que habrá persecución y que habrá gran tribulación en contra de los cristianos. Ya lo hubo en contra de los primeros cristianos en el tiempo de los apóstoles, ya lo hubo. Ellos sufrieron persecución y tribulación. Pero como le decía, el que lee entienda, decía Mateo, porque ya esto se cumplió en el tiempo de Antíoco, pero lo van a haber cumplido nuevamente
unos años más adelante. Y esta tribulación ya se cumplió para muchos de nuestros hermanos en Cristo del primer siglo, pero esto se va a acrecentar y va a haber una persecución más fuerte a medida que se acerca el tiempo de la gran tribulación. Amén. Hay países en los cuales los cristianos no se pueden reunir como nosotros nos reunimos aquí. Que no se hace mucho escándalo porque ni siquiera es el 10% de los países que hay en el mundo en los cuales hay persecución. Pero igual hay persecución. Recuerda que para que un árbol sea grande y dé frutos, un día fue una pequeña semilla. Hay persecución en lugares muy remotos del mundo, en países en los cuales no son muy conocidos, pero de allí vendrá. Esto se irá multiplicando por todo el mundo. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos lo advirtió antes. E indicábamos que aún, siendo fieles al texto de Mateo 24, hasta ahora, viendo que habíamos de pasar por gran tribulación, que los cristianos pasarían por gran tribulación, ¿qué nos deja por sentado eso? Que hasta ahora, siendo fieles al relato de Mateo 24, que es el más extenso, porque está Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, el relato más extenso que habla acerca de la venida del Señor y de las señales que tienen que cumplirse, es el de Mateo 24. Y hasta ahora, y más detallado, hasta ahora, Él no habla de que el Señor ha venido por los suyos. Pero antes de que el Señor venga por los suyos, venga por su iglesia, venga por lo que hemos creído en Él, habrá persecución y gran tribulación. Y decíamos que eso era lo que creyeron los cristianos durante los primeros 19 siglos. Y les hablaba la semana pasada para refrescar y entrar en el tema de hoy acerca de Darwin, de Nelson Darwin, que creó la teoría que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. En los años 1800, él inventó una teoría de que la iglesia pasaría por la gran tribulación. No pasaría por la gran tribulación, y de que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos. Lo vimos la semana pasada, que el Señor de un mismo pueblo hizo de dos pueblos distintos, derribó la pared divisoria e hizo un solo pueblo. Pero Darwin dice que hay una diferencia, y es que el Señor va a sacar a su iglesia. Y luego que el Señor saque a su iglesia, vienen 7 años de tribulación sobre la tierra, dividida en tribulación y gran tribulación. Y esta teoría la explicó Darwin y decía que durante estos 7 años, los que tendrán oportunidad de salvación son aquellos que de la nación de Israel, más nadie, los descendientes de la nación de Israel. Pero esa teoría se cae cuando vemos en Apocalipsis que Juan le pregunta al Señor, ¿quiénes son estos que están con palmas y son millares y hay de toda tribu, lengua y nación? El Señor le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación, no son solamente israelitas, los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, de toda lengua, tribu y nación, salieron de la gran tribulación. Si nos toca pasar por allí, hermano, por la gran tribulación, esa es una de las cosas que pueden venir para nosotros, para los hijos de Dios que estén en ese tiempo. No es nada agradable, pero es la verdad. Amén. Lo mejor es decir la verdad, y la verdad el Señor nos la mostró. Amén. Y la iglesia, él decía que la iglesia sería arrebatada y la iglesia sería salvada de la gran ira de la bestia, y más bien le va a empezar a perseguir a la nación de Israel, a la descendencia de Israel, y que por tanto durante ese tiempo de la tribulación la oportunidad de salvación es solamente para Israel. Hermano, es tremendo lo que él explica allí. ¿Sabes por qué? Porque tú no ves esa división en el relato de Mateo 24. No aparece. Ahí aparece un relato corrido. Recuerda lo siguiente: la Biblia no fue escrita ni por capítulo, ni por versículo, ni con títulos. No, fue escrita como un relato corrido. Y el Señor iba relatando todo cómo iba a pasar, para que nosotros creyéramos en lo que iba a acontecer y no nos sorprendieran.
Y todas esas teorías conocidas como la dispensación, amén, que se popularizó gracias a Sir Scofield, que Sir Scofield fue un abogado, como le decía la semana pasada, que fue ordenado al ministerio, hizo sus notas, hizo su Biblia, y cuando habló acerca de Mateo 24, tomó todo lo que había dicho este hombre, Nelson Darby, y lo popularizó en el año 1900, impactando fuertemente a la iglesia bautista y la iglesia pentecostal en Estados Unidos. Y de ahí esto salió para todo el mundo. Qué tremendo, hermano. Fíjate el daño que esta teoría le ha hecho a la iglesia. Le ha hecho un daño tremendo porque prácticamente cambió la manera de creer que tenían los cristianos durante 19 siglos. ¿Y sabe por qué el hombre hasta el siglo XIX decidió creer eso? Porque el hombre no quiere pasar por mal. El hombre no quiere sufrir. Por naturaleza no nos gusta sufrir. Siempre queremos terminar bien. Pero el Señor dijo que si esto hacían con él, que era el árbol verde, maltratado, golpeado, escupido, asesinado, burlado, ¿qué quedará para nosotros que somos los árboles secos? No nos puede ir mejor. Aunque nosotros no moramos por la salvación, el Señor murió por nuestra salvación. Pero yo creo que hoy en día aplica esto que también dice Apocalipsis capítulo 14, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo. Así que nosotros, aunque extrañemos a nuestros seres queridos, pasado mañana cumple años de haber partido a la presencia del Señor una anciana que para mi esposo y para mí, para mi familia, era como una madre. Pasado mañana ya cumple un año la presencia del Señor, ¿verdad? Muy amada. Y yo digo, aunque nos hace falta, aunque oye, pega la ausencia, pero el Señor dice, bienaventurados los muertos en Cristo. Porque no van a pasar por esto. Que el Señor ha dicho que va a pasar todos los que crean en el Señor. En ese momento. Amén. Quienes tomaron esa teoría, hermano, y la llevaron y la enseñaron, repito, lograron afectar fuertemente la creencia de la iglesia. Y repito, nuestros hermanos en Cristo que son dispensacionalistas, que creen en el rapto secreto, escúchenme lo que les voy a decir, nuestros hermanos en Cristo, porque usted debe tener familia, debe tener conocidos, debe tener alguien que usted aprecie, que cree en el rapto secreto, hermano, y no creen o no aceptan que habrán persecuciones o que la iglesia pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia será rescatada antes de que acontezca la gran tribulación, hermano. Mejor les sería a ellos considerar esta creencia que tenemos nosotros, porque fue de esto que habló el Señor. Amén. Fue de esto que habló el Señor. Y lo más tremendo es que por no considerarlo, todo aquel que no considere esto que dice el Señor, cuando comiencen las persecuciones, cuando comiencen aquellas cosas, se van a hallar entonces confundidos, se van a hallar entonces decepcionados, porque ellos esperaban que el Señor viniera y no vino. Yo esperaba que viniera a rescatarme, entonces el Señor no existe, entonces eso es mentira. Y eso les va a causar un gran dolor, hermano. Para aquellos, mejor es considerar lo que dice la Biblia como está escrito. Amén. Y hasta a algunos les costará aceptar la realidad de lo que el Señor dijo, que su iglesia pasaría. Y como le decía la semana pasada, hermano, ¿es duro pasar por la tribulación? Sí, sí es duro. Sí va a ser duro. Para los que estemos en aquel momento, o los que estén en aquel momento, porque solo Dios sabe. Amén. Si estaremos, o serán nuestros hermanos en Cristo los que estén, o serán nuestros hijos los que estén, solo Dios sabe. Si será duro pasar por la tribulación, claro que sí, pero más duro, hermano, será pasar por ella sin estar preparados. ¿Y sabe por qué? Por no considerar las advertencias que el Señor dejó plasmadas en la Biblia.
Amén. Las advertencias claras. Y hoy en el versículo 23 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no me creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Recordemos, mis hermanos, que el Señor le venía hablando a sus discípulos de las persecuciones que vendrían en este tiempo y de cómo Jerusalén y el templo serían destruidos y que debían huir. Ok, en aquel tiempo en el cual Jerusalén y el templo serían destruidos, dijo: el que esté en la plaza, no volviendo a su casa, váyase, huyan, porque cuando entre el Tito Vespasiano no va a venir matando a todo el mundo. Pero el Señor les reiteraba a ellos a velar para no dejarse engañar, ya que algunos detractores en aquellos días, ellos dirían lo siguiente: que no se debía huir, que esto va a pasar, que quédense tranquilos, que no ha pasado nada, vamos a estar en paz. Porque el Señor les dijo: huyan cuando vean la ciudad rodeada. Y muchos detractores en el tiempo en el año 70 dijeron: no crean aquello que dijo más bien, algunos llegaron a decir: nosotros, Cristo está por aquí, ya lo hemos visto, está en aquel lugar. Fíjate, detractores de la verdad que el Señor había dicho. Y viendo esta advertencia del Señor para sus discípulos, nos alcanza a nosotros también, hermano. ¿Por qué? Porque ya en este siglo hay más de uno que se hace llamar Cristo. Han habido más de uno que se han hecho llamar el Mesías. ¿Cuántos llegaron a escuchar acerca de Jesús Miranda, creo que se llamaba, en Puerto Rico? Él se hacía llamar el Cristo, Jesucristo, en este siglo. Pero lo que pasa es que ese Mesías le dio cáncer y murió. Estaban esperando que resucitara, pero no resucitó. ¿Sabe por qué? Porque él decía que era el Mesías. El Señor dijo que en los últimos tiempos, que en aquellos tiempos vendrían falsos cristos. Y si lo vemos, si según el Señor relata que iba a pasar en el tiempo del primer siglo, lo vemos que hoy en día, en nuestro siglo, sigue pasando. ¿Cómo será en aquel momento de la gran tribulación? En Brasil, hermano, hay uno que se llama INRI. Búsquenlo en internet. Es un viejito que, de verdad, perdónenme, hermano, se ve todo decrépito, da hasta vergüenza. ¿Cómo lo visten? Ahí con una túnica, le ponen una corona, ni loco que es corona de espina. Y lo ponen en un carro para grabar un video de que Él es Jesucristo, la encarnación de Jesucristo en este tiempo. Y uno dice: ¡qué payasada, qué ridículo! Pero el Señor dijo que eso pasaría. Aunque nos parezca ridículo y una payasada, es profecía que se está cumpliendo y que se va a cumplir a medida que avance el tiempo. Y uno puede reírse de estas cosas, pero lo más tremendo y que no causa mucha gracia es que el Señor dijo que a muchos se engañaría. Y resulta que este hombre, Jesús Miranda, allá en Puerto Rico murió, y uno dice: con él murió esta falsa creencia. No, quedó su esposa, y su esposa, ella dice que ella es Jesucristo mujer. ¿Qué les parece? Y uno dice: ¡qué ignorancia! Vaya, mire, tienen cientos de seguidores. Y el Señor dijo: surgirán falsos cristos y a muchos engañarán. Y esa gente está creyendo en él. Y en este señor, este viejito que está en una cita, usted lo puede buscar por internet, también tiene sus seguidores. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo pueden dejarse engañar? El Señor dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los seguidores. Si fuera posible. Escúcheme, cuando dice la Biblia, si fuera posible, usted estudia ese pasaje, lo escudriña y se da cuenta de lo siguiente: que un verdadero creyente es imposible que sea engañado. Un verdadero creyente. Ojo, no estoy diciendo un verdadero creyente, una persona que asiste a la iglesia. Porque personas que asisten a la iglesia hay cientos de miles de millones. Pero verdaderos creyentes hay pocos.
verdadero creyente no será engañado. Por eso dice esto, aún si le fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea que si fue escogido, es porque tiene lo que Dios quería para ser escogido por Dios. Amén. Si es un escogido por Dios, no puede ser engañado, a menos que esté disfrazando su fe. Al menos que se esté vistiendo de religioso. Al menos que esté demostrando algo que no es. Entonces esta persona se va a ser fácilmente engañada por el diablo. ¿Cómo cree que el diablo ha ganado tanto terreno en las iglesias? Y se ha metido el mundo en las iglesias. Y hoy en día las iglesias son más mundanas. Y cuando el Señor dice de la siguiente manera en su palabra, que el mundo se convierta a ti, pero tú no te conviertas al mundo. Pero la iglesia, para tratar de ganar al mundo, ha metido al mundo en la iglesia y se ha convertido más mundana en cristiana. ¿Y por qué creen ustedes que eso pasa? ¿Sabe por qué? Porque no hay verdaderos creyentes dirigiendo su lugar. Amén. ¿Saben, hermanos, que hay lugares? Mira, dice el Señor que habrán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. ¿Ah? Hay lugares, hermanos, que están repletos hoy en día. Vuelvo y repito, usted busca en internet, va a encontrar lo que usted quiera, hermano. Y uno dice, ¿hasta dónde llega el grado de ignorancia? Recientemente, este mismo año, hubo una iglesia en la cual supuestamente vino la gloria chequinal de Jehová y se llenó de la nube de Jehová. Entró en esa iglesia, en ese lugar. Una falsa señal de falsos profetas. Y hay muchos lugares que están repletos hoy en día, un día como hoy, están repletos. ¿Sabes por qué? Porque hay milagros en ese lugar. Y uno puede decir, pero de verdad, pastor, hay milagros en ese lugar. Por supuesto, van a haber milagros en ese lugar. Pero uno puede pensar, ¿y ese milagro quién lo hizo? ¿Lo hizo el Señor? No. ¿Y sabes cómo tú sabes que ese milagro no lo hizo el Señor? Porque en ese lugar donde están ocurriendo esos milagros no se está predicando el Evangelio eterno, el Evangelio que da salvación. Por lo tanto, si no está la palabra de verdad, esos milagros que se hacen ahí son prodigios y señales engañosos, hechos por el mismo enemigo. Amén. Esos lugares están repletos. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere milagros. Y el Señor dijo, habrán falsos cristos, habrán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. ¿Saben cuántas personas vienen a sitios en los cuales se predica la palabra del Señor? Y como ellos ven que aquí nadie pega gritos y vomita porque están demoniados, dicen, aquí no está el poder de Dios. Y como ellos ven y van a estos sitios donde se predica la palabra del Señor y ven que no ocurre un milagro, dicen, no, aquí no está el Señor. Y se alejan. Porque van detrás de la manifestación. Amén. Ya nosotros como cristianos maduros no podemos estar detrás de la manifestación. Recuerda que el Señor tenía 3 discípulos que eran de su más íntimo círculo. Eran Pedro, Juan y Jacobo. Y vimos qué ocurrió con ellos cuando el Señor los llevó al monte de la transfiguración. Ellos cuando ven la manifestación, la nube, esa sí era la nube de Dios. La gloria chequinal de Jehová que prácticamente inundó aquel lugar y apareció Moisés y Elías. Y vinieron a hablar con el Señor Jesucristo acerca de los padecimientos que él tendría antes de ir a la cruz. Y cuando Pedro, Juan y Jacobo vieron eso, se quedaron sorprendidos. Dijeron, Señor, vamos a hacer unas enramadas para Elías, Moisés y para ti. Y el Señor desde el cielo, Dios Padre, le dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Su palabra me complazco, la voluntad que él está haciendo me complazco. Estén pendientes de lo que él dice antes que de las manifestaciones. Estén atentos a su palabra, porque dice, este es mi amado, del cual tengo complacencia, a él oír. Amén. Pero muchos hoy en día no quieren oír la palabra de Dios, quieren milagro, quieren liberación, quieren el show que hacen en muchas iglesias. Y Dios dijo que esto iba a pasar en los últimos tiempos. Habrán falsos cristos, habrán falsos profetas, haciendo señales y prodigios, y la gente los va a seguir. Muchos se van de lugares donde se predica la palabra para ir a esos sitios
Y se les pasan 10, 15 años buscando un milagro que nunca encuentran. Amén. Y los tienen engañados. Todo esto son señales de que el Señor ha de venir. Amén. Dejemos de estar buscando señales, hermano. Y busquemos al Señor. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, ya lo dijimos. A un verdadero creyente no lo puede engañar, pero a un creyente titubeante, que un día ora, al otro no ora, que un día cree, al otro no cree, ese sí va a ser fácilmente engañado por el diablo. Amén. Versículo 25 y 26 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no sacáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No se dejen engañar con supuestas apariciones del Señor. No se dejen engañar con supuestas apariciones secretas del Señor. Es decir, la venida del Señor no será una información confidencial que solo algunos saben. No. Versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, fíjate cómo dice allí. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es evidente, hermano, y está claro por el relato que salió de la boca del mismo Señor Jesucristo, que nos está diciendo que su venida no será secreta. Amén. Es muy pública, digna de la llegada de un rey victorioso. ¿Cómo será? Los muchachos, cuando la cosa se ponga fuerte, antes que la cosa se ponga peor, yo vengo y lo rescato así, calladito, que nadie se entere. Cuando vean que la ropa cae sola al piso, y ya yo me lo llevé a ustedes. Y entonces dejará a la gente loca pensando de la siguiente manera: fueron los marcianos que se lo llevaron, fue una invasión extraterrestre. Eso se va a decir en aquel entonces. Eso es lo que se puede decir en aquel entonces. Se pudiera haber dicho, corrijo, en aquel entonces, si fuera que no estuviera acá en la escritura. Eso es lo que se dice hoy en día que van a decir en aquel entonces. Hay gobiernos que están preparados para aquel día. Se están preparando. Dice, bueno, cuando tenemos pilotos, que uno sea creyente y que uno sea converso, por si acaso viene la venida del Señor en cualquier momento, el avión no se me estrella. Cuando usted lee este versículo, ¿dónde está la venida secreta del Señor? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Secreta? ¿O muy pública? ¡Wow! Como el relámpago. Hermano, en estos días ha llovido bastante, ¿no? Han habido bastantes tormentas eléctricas. Y desde la ventana he visto de pronto el rayo que se dibuja en el cielo. Y uno queda, ¡wow! ¿Lo viste? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? El Señor dice que así será la venida del Hijo del Hombre. El rayo, el relámpago, tiene algo que cuando se muestra, usted puede estar metido, no sé, a veces en la sala donde no llega la ventana y allá se refleja. Usted dice, vi la fotografía, vi el flash. ¿Algo viste? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Secreta? ¿Será algo extraordinario, sí o no? Amén. Una venida poderosa y repentina, como el relámpago, hermano, que se ve brillar, amén, y que sale del oriente y va hasta el occidente. O sea, usted lo va a ver pasar, todo ojo le verá, dice la Biblia. ¿Por qué entonces muchos creen que no lo van a ver? Dicen que todo ojo lo verá. Está escrito. Aun cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que estaba siendo llevado, ascendiendo al cielo en una nube, los varones que se quedaron viendo, imagínate, al menos que estamos nosotros también hubiéramos hecho lo mismo. Se quedaron viendo hasta el momento en el cual el Señor fue ascendiendo al cielo y se perdió entre las nubes.
Y aparecen los ángeles y le dicen: varón de Galileo, ¿qué hacéis viendo el cielo? Ese mismo Jesús, así como ustedes lo vieron subir al cielo, así mismo vendrá. Ustedes lo vieron subir, lo van a ver retornar. Recuérdense, porque la gente viene confundida creyendo que el Señor Jesucristo vendrá como el cordero inmolado. No. Él vino para ser el cordero inmolado, pero vendrá como el león de la tribu de Judá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Quién cree que el Señor, habiendo pagado un precio tan caro, después venir a? ¿Han leído la historia de los viñadores? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia de los viñadores? De aquel hombre que se fue y dejó su viña, algunos hacendados. Entonces ellos comenzaron a trabajar y mandó a uno para ver cómo iba la producción y lo golpearon, mandaron al otro y también a este lo pelearon. Y él dijo: ya sé, voy a mandar a mi hijo. A este lo respetarán. Diga así, ¿verdad? El dueño de la viña. Y mandó a su hijo. ¿Y qué pasó? Matémoslo y nos quedamos con la viña, porque no ve quién eres. ¿Y qué dice al final de ese relato? ¿Qué hará el dueño de aquella viña con aquellos viñadores? ¿Qué lo va a hacer? Cuando él diga: voy a cobrar por lo que le hicieron a mi hijo. ¿Qué creen ustedes que la venida del Señor cómo va a ser? Va a venir como el cordero inmolado. Ya Él vino como el cordero inmolado. Ahora, cuando se manifieste en el cielo con sus santos ángeles, con sus huestes celestiales, en las cuales estaremos nosotros, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En aquel momento, hermano, hay gente que mira: ay, me aburre la palabra, pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Lo siguiente: que en aquel tiempo el Señor matará a sus enemigos, al anticristo, que le hará guerra, pero hará guerra contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. ¿Con qué poder lo matará el Señor? Con el poder de la palabra que sale de su boca. No va a tener ni que sudar el Señor. Eso no eran los viñadores, pues. No fueron a matar al Señor. El Señor viene y va a poner cada cosa en su lugar. Amén. Y la gente se va a sorprender cuando lo vea venir. Imagínense, hermano, usted no ha hecho un ejercicio mental imaginativo de cómo será ese día. Yo les he enseñado, hermano, hay cosas en las cuales uno tiene que hacer ejercicio en su mente, ¿sabes? Recordar: uy, Dios, el Señor Jesucristo pagó el precio por mi salvación, soy salvo por gracia. Eso tenemos que recordarlo constantemente. Y la otra que tenemos que recordar es que Cristo viene, hermano. El Señor viene. Amén. Y está cada vez más cerca su venida. Una señal visible para todo el mundo. Un relámpago, hermano, no se puede predecir. A veces tú te asomas a la ventana y dices: bueno, están cayendo los relámpagos y los rayos por acá. Me van a quedar viendo para acá. Y de pronto, ¡pum! Vino por acá. No se puede predecir. Por eso el Señor compara su venida como el relámpago. Y dice la Biblia que su venida será con poder y gran gloria. Secreta, no, porque vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Uy, tremenda será la venida del Señor. Gloriosa será la venida del Señor. Y esa se verá, hermano, por todo el mundo. No se puede predecir, no se puede controlar. Su luz se verá en todo el mundo. Amén. Versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Acá el Señor da la metáfora. Es una metáfora la que está dando el Señor acá. El Señor da la metáfora de que será tan evidente y reconocible la venida del Señor como lo ve cuando hay un cuerpo muerto. Porque cuando usted va viajando por la carretera,
¿No le ha pasado que usted ve un poco de saludos a distancia, kilómetros que está dando vueltas? Y uno que dice, a ellos les han muerto. ¿Sí o no? Donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, allí se juntarán los buitres, allí se juntarán los carroñeros. Entonces dice el Señor, así como es evidente, mira la metáfora que usó el Señor para anunciar su venida. Será evidente para todo el mundo lo va a entender. Allí hay seguro, allá hay un animal muerto. Hay que acercarse, parece una vaca, un perro, un gato. Hay que acercarse para ver. Pero de que hay un animal muerto, hay un animal muerto. El Señor dice que en aquel tiempo será tan evidente que la gente dijo, ah, esa señal, Cristo vino. Era Él que dijo que iba a venir de esa manera y ya vino. ¿Cómo va a haber alguna duda en aquel entonces de que el Señor vendrá o no vendrá? De que fue el Señor el que vino o no vino, con tantas evidencias. Amén. Amén. Conclusión. Termino con una pregunta y es la siguiente. ¿Estamos realmente preparados? A mis hermanos, ¿estamos realmente preparados nosotros para la venida del Señor? Es un análisis la pregunta, ¿verdad? Digo, una persona realmente preparada no se deja engañar ni mover fácilmente. Amén. No se deja engañar ni mover fácilmente. El temor con relación a este tema no está presente en su vida, ¿no? Esta persona no tiene temor por este tema. Cuando le hablan de la vida del Señor, ¡ay, que Dios nos va a agarrar confesado! No, ya usted confesó al Señor, ya usted tiene al Señor en una vida piadosa, viene el Señor, nos vamos con Él. Amén. Tenemos que vivir amando la venida del Señor. Amén. El temor con relación a este tema no está presente en una vida de una persona que esté viviendo como Dios manda, con temor a Él, sino más bien un anhelo de que ese día llegue pronto. Podemos imaginarlo, hermano, ponerse ese momento. Imagínense. Cierra los ojos un momentico, no se me duerma, cierra los ojos un momentico para terminar. Podemos imaginarnos lo magnífico y sin igual que será ese glorioso día. Yo me he imaginado muchas veces cómo será ese día. Hay un cántico hermoso que dice: cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gloriosa será esa mañana. Primera de Tesalonicenses 4:18, la cita que le di, 17 y 18 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mira lo que dice el apóstol Pablo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. No se asuste ni se desanime con el tema de la vida del Señor. Aliéntese. Amén. Anímense. Amén. Imagínense, hermano, todo está mal. Y fíjense ahorita, todo está mal. Podemos decir, todo está mal, pastor, la economía está mal, la familia está mal. Pero hay una esperanza de que Cristo viene. Amén. El país anda mal, pero Cristo viene. La humanidad está mal, pero Cristo viene. Vamos más cerquita. La enfermedad me tiene mal, pero Cristo viene. Calma, Maranata, Cristo viene. Amén. Se murió un familiar, tengo un dolor muy grande, una cicatriz que cuesta mucho para sanar, pero calma, Cristo viene. Aliéntense con esa esperanza. Cristo viene. Amén. Cristo viene. En la antigüedad, hermano, la iglesia se comportaba así. Cristo viene. Amén. Alentémonos nosotros hoy en día de la misma manera. Cristo viene. Cristo viene. Amén.
Nos vamos con el Señor.